Ok, entonces, hemos visto 3 videos, espero que los hayas visto, y si no, regresa y chécalos en los links. El primer video habla del propósito de Dios, que es la vida eterna. Dios quiere que pases una eternidad con Él en el cielo, porque te ama. El número 2, el otro video, habla del pecado, que es el problema del hombre, el cual nos separa de Dios y no podemos estar en esa vida eterna que Dios quiere para nosotros porque somos pecadores y estamos condenados al infierno, pues porque hemos violado hostilmente la ley de Dios, ya lo vimos. La tercera parte habla de esa solución que Dios proveyó para el problema del hombre, que es la cruz de Jesús. Ya vimos que Dios mismo murió en esa cruz, en la persona de Jesucristo, para salvarnos del pecado. Ahora, quisiéramos hacer este último video sobre la respuesta del hombre a la solución de Dios. Mencionamos el video pasado que tenía que ver con la fe, que yo necesito confiar en que Jesús, siendo Dios, murió por mí y resucitó, y hizo todo esto por amor a mí siendo quien soy yo, ¿no? Vimos un poco eso. Pero ahora ahondemos un poquito en esta respuesta del pecador a la solución de Dios. La respuesta es la fe. Es por fe solamente, dice Efesios 2, 8 al 9, ¿no? Que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto, o sea, la gracia y la fe, no es de nosotros, no proviene de nosotros, sino que es un don de Dios, que no es por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos da este don de la fe. Es algo que necesitamos recibir de Él, y la fe me salva. Eso es por fe. Ahora, y por fe y solo por fe. De hecho, dice Romanos 3:24, como vimos, que la redención es gratuita a través de la fe, que es la justicia de Dios por fe, dice Filipenses 3. No nuestra propia justicia, no una justicia que es atribuida o imputada por únicamente fe. Pero necesito decir una cosa. La fe viene de la mano con el arrepentimiento. ¿Okay? Imagínate un taco. Un taco, para hacer taco, necesita tortilla y guisado. Si es nada más la tortilla, pues es nomás tortilla, ¿verdad? Y si es el puro guisado, pues nomás es el guisado. No es un taco. Para que sea taco necesita las dos cosas. Bueno, la fe verdadera, la fe que salva, necesita venir de la mano con el arrepentimiento. De la misma manera, el arrepentimiento, pues genuino, viene de la mano de la fe. Porque si es pura fe, entre comillas, que en realidad no sería fe, pero si es pura fe, entre comillas, es una especie de, ¿qué? Como buena intención, pero que no lleva a los hechos concretos, ¿no? Por tanto, es una especie de hipocresía, como que nada que ver. Y si es puro arrepentimiento, que realmente no es el arrepentimiento, pero si es puro arrepentimiento sin fe, sería como una especie de culpa religiosa que me movería a obedecer a Dios por temor al infierno o algo así. Necesito las dos, arrepentimiento y fe, como un taco, ¿ok? Ahora, explicando un poquito lo que es el arrepentimiento. Fíjate, necesitamos entender lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento básicamente tiene que ver con cambiar de rumbo, cambiar de mente, o sea, alejarme del pecado y acercarme hacia Dios. Es como, voy en una dirección, me detengo, doy una vuelta de 180 grados, volteo a ver a Dios y corro hacia Él con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con todo mi espíritu, ¿no? Con toda mi alma. Alguien decía, ¿no? El día que tú empieces a correr hacia Dios con el mismo vigor que hoy huyes de Él, ese día vas a agarrar la onda. Claro, porque ese es el arrepentimiento, o sea, ir hacia Él, cambiar de mente, cambiar de dirección. Ahora, como te digo, viene de la mano, pero necesitamos entender algo sobre el arrepentimiento. Jesús dice, arrepentidos y creed, ¿no? En el Evangelio, Marcos 1:15. Ok, arrepentidos y creed. Pero arrepentirme no es algo que tengo que hacer para después creer en Dios. Porque si no, entonces, si el arrepentimiento fuera una obra de la carne, algo que nace de mí, realmente no me serviría de nada. O sea, el arrepentimiento no es algo que yo hago para entonces ir a Dios. No, realmente no. Porque entonces la salvación sería por obras. Y ya vimos que no es por obras. El arrepentimiento no es algo que tengo yo que hacer antes de ir a Dios. No. Escúchame. El arrepentimiento describe lo que es ir a Dios. El arrepentimiento, dice 2 Timoteo 2:25, es algo que Dios concede. Es algo que Dios produce de una manera sobrenatural. Dios concede el arrepentimiento. Vamos a pensar, el arrepentimiento es como algo que viene incluido en el paquete. Cuando Dios te provee de su gracia que salva y de su fe, ¿no? Y de esa fe que me hace, pues confiar en la obra de Jesús para ser salvo. Junto con ese paquete de Efesios 2, 8 al 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe y esto, no de nosotros, o sea, la gracia y la fe. Bueno, el arrepentimiento viene de la mano con eso. ¿Qué? Es parte de eso que Dios nos concede, el arrepentimiento. Pero, ojo, como te decía, el arrepentimiento
no es algo que tengo que hacer antes de. Describe lo que es venir a Dios. Que tiene que ver con pues, lamentar, o sea, mi pecado, darme cuenta, o sea, estoy mal y necesito cambiar, ¿verdad? Es un cambio, o sea, que me duele en mi corazón. De hecho, la Biblia enseña, ¿no?, sobre esta tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. ¡Órale! 2 Corintios 7, ¿no? O sea, que Dios, a través de esa tristeza que es según Dios, que me da esa tristeza, produce arrepentimiento para salvación. Ok, entonces, ¿el arrepentimiento entonces salva? Por supuesto que no. El arrepentimiento no salva. Quien salva es Cristo. Ok, y Él utiliza ese llorar mi pecado, ese lamentarme por mi maldad, para que yo me acerque a Él. Ahora, ¿llorar mi pecado me salva? No, realmente no, tampoco. O sea, porque yo podría, para llorar, pues hasta viendo Rosa Salvaje, ¿no? Cualquiera llora, ¿no? O sea, mirando una novela, leyendo no sé, o sea, ¿ya viste Monsters, Inc., la última escena? O sea, lloras, pues claro. ¿Y eso qué? La tristeza, así nomás, pues ¿eso qué? No. Cuando es la tristeza que es según Dios, no la tristeza del mundo que produce muerte, dice 2 Corintios 7. No. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero este arrepentimiento como parte del paquete incluido con la gracia y la fe es algo que Él produce y que describe esa actitud con la que yo voy y me acerco a Dios. Ojo, no tienes que hacer nada para entonces acercarte a Dios. Simplemente tienes que ir a Él arrepentido. Y una última idea, rapidísimo. Dame 30 segundos más, querido escucha, rapidísimo. Ya se me patinó. Rapidísimo. Si yo estoy en mi casa y voy a viajar a la escuela, y le digo a mi esposa, voy a la escuela. Y entonces la veo en la escuela, ¿qué tal? Estoy en la escuela. Pues es lógico. Si yo estoy en la escuela, no tengo que decir a mi esposa, ya dejé de estar en la casa, ahora estoy en la escuela. No, es obvio. Si ya estoy en la casa, significa que ya no estoy en la escuela, es obvio. No tengo que explicar que ya no estoy ahí y que ahora estoy acá, ¿ok? De la misma manera, no puedo estar en la luz y en las tinieblas al mismo tiempo. Si estoy en la luz, significa que no estoy en las tinieblas, ¿ok? El arrepentimiento tiene mucho que ver con eso, con un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de vida, un cambio radical y dramático en mi forma de vivir. Eso es el arrepentimiento, que viene de la mano de la fe, mi respuesta a la solución de Dios, la cruz.